Vencedores y perdedores. Por Billy Edward Albert Meyer. Muchos seres humanos quieren verse siempre como vencedores a costa de los demás, y por eso se empeñan en juzgar arrogantemente a los demás y en buscar y ver en ellos defectos que también tienen ellos mismos, pero que son demasiado cobardes para admitir. Sin embargo, al ver solo los defectos de sus prójimos seres humanos y hablar y juzgarlos maliciosamente, creen erróneamente que pueden lucirse y ponerse bajo una mejor luz. Sin embargo, en su estupidez, son incapaces de darse cuenta de cómo se engañan a sí mismos y arrojan piedras contra su propio tejado. Y es que muchos seres humanos quieren engrandecerse y elevarse humillando a otro para aparentar ser más de lo que realmente son. El anhelo de ser mejor, así como de carecer errores, se demuestra acusando a los demás de cometer errores, a pesar de que los acusadores suelen tener bastantes muertos en el ropero y harían mejor en limpiar la mugre delante de sus propias puertas. En esencia, acusar a los prójimos seres humanos de cometer errores con el único fin de humillarles es una forma mezquina y desagradable de ser reconocido por aquellos que caen en este tipo de maquinaciones. Y, por desgracia, ocurre que este tipo de seres humanos canallas y sinvergüenzas se creen grandes, fuertes y exitosos y pueden acusar a los demás de cometer errores y pisotearlos. En su anormalidad, solo pueden afirmarse insultando, hiriendo, tratando a los demás sin amor y humillándolos. Pero un ser humano verdaderamente bueno, pacífico, libre en sí mismo, armonioso y equilibrado no tiene que afirmarse a sí mismo con palabras y acciones toscas e indignas ni hacerse ratificar por sus prójimos seres humanos. Por lo tanto, un verdadero ser humano no tiene que hacer gala de su humanidad, honor, reverencia y dignidad a costa de los demás. Si un ser humano es, en anormalidad, dependiente de infligir derrotas y humillaciones a otras personas para validarse a sí mismo y verse como un ganador, entonces nunca podrá ser un verdadero y auténtico vencedor. La verdad es que ese tipo de ser humano es un ser absoluto y depende de aquellos a quienes pisotea y considera perdedores. Si para esos aparentes ganadores y vencedores no hubiera prójimos seres humanos a los que pudieran erróneamente considerar perdedores, entonces ellos tampoco podrían considerarse ganadores. Pero considerarse ganador frente a un perdedor no es más que un irracional delirio que se forma en cerebros enfermos, porque un verdadero vencedor tiene la grandeza de no necesitar a un perdedor para su victoria. Así que un verdadero vencedor es un ser humano que no necesita a otro ser humano como perdedor para salir victorioso. Un verdadero vencedor solo se necesita a sí mismo, a su propia fuerza y energía, a su inteligencia, a sus pensamientos y sentimientos, a su amor verdadero, a su libertad y armonía interiores, así como a su equilibrio y a su verdadera paz dentro de sí mismo y en relación a la totalidad de su entorno. Un ser humano que gracias a todos estos buenos valores logra una victoria contra sí mismo y sobre sí mismo, no necesita nunca ir contra sus semejantes, luchar contra ellos, discriminarlos, insultarlos y humillarlos. Y para un ser humano que es un verdadero vencedor en este sentido, nunca es necesario defenderse de los ataques verbales, calumniosos y mentirosos de prójimos y agresivos seres humanos. Esto no es indefensión, sino el sendero de la pura razón y el puro amor, porque el deseo de venganza y represalia no deben surgir nunca, ya que estos antivalores generan a su vez el mal, la venganza y la represalia. Y también debe evitarse el miedo, la ira, la rabia y la autocompasión, ya que no conducen a la victoria, sino a la derrota. Una victoria puede obtenerse sin lucha, por lo que no hay perdedor. Un agresor nunca puede ser un vencedor, porque al atacar se daña a sí mismo de tal manera que siempre sigue siendo el perdedor en cualquier caso, porque es derrotado por su propia agresión, lo que hace imposible alcanzar una victoria. Un verdadero vencedor vence su miedo, su ira, su rabia, sus malos pensamientos y sentimientos, así como sus emociones y toda necesidad de venganza o retribución. Esto no da lugar ni a la culpa ni a la expiación, porque si no hay resistencia, no puede haber ataque. Esta es la forma en la que se logra la victoria sin que haya lucha de por medio. Y esta forma de ganar sin perdedor puede aplicarse a todos los aspectos de la vida cotidiana, siempre que las cosas no se salgan malamente del control de la buena naturaleza humana y deriven en puñetazos, que pueden tener que ser contrarrestados por una defensa igualmente feroz, en cuyo caso en realidad solo hay perdedores y ningún ganador real, porque el daño físico, etc., es mutuo. No estamos hablando de eso, sino de ganar y perder en el trato general entre las personas, en el que desgraciadamente se producen peleas en las que no hay ganadores, sino solo perdedores. Ya sea en la familia entre hombre y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y parientes o en el trabajo, en la empresa entre superiores y subordinados, en la escuela entre alumnos y profesores, en el ejército entre superiores y soldados, etc., o en la publicidad de todo tipo de productos. Pero eso no es todo,
porque también hay batallas constantes entre gobiernos, autoridades y ciudadanos, entre moralistas, religiosos, sectarios y creyentes, así como entre médicos y pacientes, jefes y asalariados, etc. Estas batallas tienen lugar todos los días. Estas batallas tienen lugar todos los días y son ataques que afectan al ser humano hora tras hora, como violentas tormentas de truenos y relámpagos. De hecho, los seres humanos luchan como los locos todos los días para defenderse, para exigir sus derechos, para ser tratados con cierto grado de dignidad humana y poder vivir. Luchan por el dinero, por el honor y la dignidad, por la propiedad, por el amor, por el orgullo herido, por la reputación y por muchas otras cosas. Así que los seres humanos luchan día tras día, sea por lo que sea. Luchan y luchan, trabajan y gastan sus fuerzas, energías, capacidades y posibilidades, pero sin la más mínima posibilidad de lograr una victoria real. Luchan por cosas a las que conceden gran importancia y sin las que creen que no podrían vivir. Pero esto les hace vulnerables porque siempre hay y habrá alguien que no esté de acuerdo con ellos y les atacará para hacerles sumisos y poder abusar de ellos para sus propios fines, ya sea mediante la explotación laboral, financiera o sexual, la violación, el perjurio u otras formas de explotación. Y lo triste es que los seres humanos tienen que enfrentarse a estas eternas batallas quieran o no. La eterna lucha del ser humano en el sentido mencionado no le aporta ningún cambio valioso en el curso de su vida, del que pudieran surgir el amor, la paz interior y la libertad interior, la armonía y el equilibrio. Y desde tiempos inmemoriales, estas luchas no han traído al ser humano ningún progreso verdadero y valioso. Los seres humanos no han sido felices a causa de estas luchas y no han hecho ningún progreso real como resultado de ellas, y mucho menos han producido ninguna evolución valiosa. Desde tiempos inmemoriales, estas luchas solo han hecho enfrentarse a oponentes y oponentes, seres humanos que se han mostrado recíprocamente agresivos de toda forma y manera y que se han convertido en perdedores en ambos lados. Si se hace un llamamiento a donar para las víctimas de las injusticias de los déspotas, contra el hambre de los necesitados o para las víctimas de terremotos e inundaciones, etc., se desencadena inmediatamente una lucha de lástima y se donan millones. Por regla general, sin embargo, las donaciones solo se hacen para que los acomodados y ricos puedan demostrar públicamente su deber para con sus prójimos seres humanos y cumplirlo de alguna forma aparente, y para que además se liberen de sus sentimientos de culpa hacia los más pobres y los que no tienen nada. En realidad, esto no es más que hipocresía para verse a sí mismos como benefactores y vencedores frente a quienes, como necesitados, son los perdedores de la sociedad y la humanidad. Es una forma de conflagración mundial que, efectivamente, solo conoce perdedores, porque cada centavo donado por falsa compasión y por sentimientos de culpa es un centavo hacia la pérdida de la propia dignidad y honor, por lo tanto los donantes se convierten en perdedores en relación con los perdedores y también dan testimonio de ello a través de su donación. Esto contrasta totalmente con los verdaderos seres humanos, para quienes la voluntad de ayudar a sus prójimos seres humanos que lo necesitan es un deber cotidiano y natural, que cumplen por amor y verdadera humanidad por propia iniciativa y a su propia discreción, sin que nadie se lo pida o solicite. Por el contrario, para los donantes a quienes se les ha llamado y pedido, mendigando, que paguen, la lucha de la lástima ha terminado y se ha disuelto en la memoria de los seres humanos. Entonces ya no se piensa más en los necesitados, ¿y por qué habrían de hacerlo, ya que los necesitados y quienes sufren penuria solo son perdedores, y los nobles donantes se ven a sí mismos como gloriosos vencedores? Pero, ¿qué victoria tan dudosa? En realidad, los necesitados siguen sufriendo, pero se les olvida deliberadamente, porque la donación de centavos por lástima ha hecho el truco y se deja a los receptores de las donaciones que hagan frente por sí mismos a sus falsas esperanzas. Y así es, se recogen grandes donaciones para los necesitados, que luego son recaudados en gran parte por las propias organizaciones de ayuda en concepto de gastos operativos, etc. Una y otra vez se pretende luchar por la paz en el mundo, crear amor y armonía en la familia y entre los seres humanos, y preocuparse por la verdadera libertad de la humanidad. Con este fin, se hacen convocatorias que cuestan millones, y los seres humanos se manifiestan en masa y en colas kilométricas, sosteniendo velas encendidas en las manos para formar cadenas de luces que supuestamente encarnan el amor, la armonía, la paz y la libertad. La ropa y los rostros de los seres humanos se pintan con la runa de la muerte y el símbolo de la muerte en lugar del verdadero símbolo de la paz. En este sentido, los seres humanos están mal guiados, porque algunos dementes quieren reutilizar la runa de la muerte como símbolo de la paz, pero la utilizan para conjurar la muerte, la ruina y la destrucción. ¿Y qué sale de todo esto? Nada bueno, porque no es raro que los que luchan por el amor, la paz, la libertad y la concordia se ensarcen y se rompan la cabeza, entren en conflicto con las autoridades y las fuerzas de seguridad, y el derramamiento de sangre ya está en pleno apogeo.
¿Dónde están los ganadores? De hecho, solo hay perdedores en ambos bandos, heridos, golpeados, escupidos, maltratados, insultados, apaleados, humillados e incluso muertos. Y, por supuesto, todos claman venganza y retribución. Si nos fijamos en las religiones y las sectas, la aterradora verdad revela que se ha torturado, masacrado y asesinado a más personas en nombre de Dios, el amor, la sabiduría y el amor al prójimo que en tiempos de Gengis Khan, Atila o cualquier otro criminal de guerra. Incluso criaturas como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, Radovan Karadzic, George Walker Bush, Ariel Sharon, Yasser Arafat, Slobodan Milosevic, Nicolae Ceausescu y otros consortes genocidas son y fueron verdaderamente inofensivos en comparación. En verdad, ellos tampoco fueron ni son vencedores, sino solo pobres y depravados, indignos y deshonrosos perdedores que carecieron y siguen careciendo de toda humanidad. Por donde quiera que mire el ser humano de la Tierra, no encuentra nada o solo muy raramente algo que equivalga a una verdadera victoria. Con sectas y religiones, con guerras, penas capitales, odio, venganza y retribución, así como con constantes batallas por el poder, los bienes, la riqueza, el beneficio, el engaño, la fama, la imagen y las posesiones, etc., nunca se ha creado un mundo y una humanidad mejores, y tampoco será así en el futuro si el ser humano no cambia fundamentalmente para mejor y positivamente. Y si no sigue el camino de lo mejor y positivo, entonces nunca se convertirá en un vencedor, sino que siempre seguirá siendo un perdedor, gobernado por el odio y la inquietud, así como por la justicia, la opresión, la explotación, la esclavitud y la inhumanidad, como ha sido el caso desde tiempos inmemoriales. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano de la Tierra ha clamado por el amor, la paz, la armonía, la justicia, los derechos y la libertad, ha derramado sangre, ha sembrado el odio, ha asesinado y destruido. Pero nunca ha sido el vencedor en estos asuntos, sino siempre el perdedor. En lugar de crear los altos valores del amor, la armonía, la libertad y la paz, en el transcurso del tiempo, en su demencia de batalla, en su odio, en su sed de venganza y en su deseo de retribución y conquista, así como en su prepotencia y ansia de reconocimiento, solo ha inventado y creado cosas que han servido y siguen sirviendo a la sangrienta batalla. Así, ha inventado y acumulado armas tremendamente mortíferas, armas de destrucción masiva que superan en sus efectos a todo lo que la naturaleza es capaz de producir en términos de catástrofes. Con las más diversas e innumerables armas y sistemas de armamento, le ha sido posible al ser humano de la Tierra destruirse a sí mismo como humanidad 1000 veces y destruir por completo el mundo natal de la Tierra. Al hacerlo, el ser humano se ha convertido una vez más no en el vencedor, sino en el perdedor. Se podría enumerar una gran cantidad de cosas maliciosas y extremadamente negativas que hacen que el ser humano de la Tierra no sea un vencedor, sino un perdedor, pero probablemente esto no le llevaría a cambiar a mejor. Y es cierto que todo ser humano que proclama abiertamente estas verdades es condenado al ostracismo, maltratado, ridiculizado, amenazado, golpeado, maldecido como alguien que quiere ver mejor al mundo y posiblemente citado ante un tribunal, amenazado de muerte o incluso asesinado para silenciarlo. Consecuentemente, muchas personas con visión de futuro pierden el valor de gritar abiertamente la verdad, a pesar de que ven y juzgan correctamente toda la miseria. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que ha llegado el momento de cuestionar desde los cimientos toda la lucha maliciosa y negativa de la humanidad terrestre, de gritar la verdad abiertamente y en voz alta al mundo para que incluso los sordos puedan oírla. Y desde que se tiene memoria, nunca ha sido tan urgente sacudir a los terrícolas de su letargo como es necesario en la época actual. Ha llegado el momento de que cada ser humano tome las riendas de su vida de una forma veraz y creativa natural para conducirla de forma valiosa y organizar la vida cotidiana como es debido, sin batallas viciosas que solo traen daño pero ningún éxito y no convierten a las personas en verdaderos vencedores sino efectivamente en amargados perdedores. Vivir sin constantes luchas tiene que aprenderse, eso es innegable, y con la actitud correcta y la comprensión de la vida es realmente posible evitar cualquier lucha. Por supuesto, vivir en dignidad, honor y reverencia, en amor, en paz interior y libertad, así como en armonía y equilibrio, representa un gran riesgo para los seres humanos, pero si nada se arriesga, nada se gana. Sin embargo, si se asume el riesgo, la vida entera puede cambiar por completo, al menos para el individuo, si no para familias y grupos enteros, en un marco de bondad, positividad, progreso y evolución. Esto también da lugar a la posibilidad de que el ser humano se convierta por fin en lo que realmente es en su fuero íntimo, pero que reprime y falsea hacia el exterior. Y si se capta y reconoce esta posibilidad, también crecerá la conciencia de que la existencia hasta ahora solo ha servido para librar una batalla inútil por ser una persona completamente distinta de la que corresponde a su propio fuero íntimo.
Si el ser humano realmente quiere ganar y mandar al olvido el perder, entonces debe desarrollar una actitud elitista de conciencia y adoptar una estrategia de comportamiento que lo libere de la lucha sin sentido que solo sirve para querer ser grande él mismo, para apoderarse de todo para sí, para querer estar por encima de sus prójimos seres humanos, para poder ejercer poder sobre los demás, para ser rico, adinerado, famoso o jefe, etc. La actitud, la estrategia y el entendimiento también deben orientarse a luchar finalmente solo por el propio progreso y la lucha evolutiva por la vida de forma decente, honorable y digna. Hay que poner fin a las luchas inútiles e injustas por los demás debido al miedo vicioso a asumir la responsabilidad de la propia vida, pensamientos, sentimientos y acciones. También debe acabarse el miedo a seguir suprimiendo la responsabilidad de una victoria propia y real para salir del atolladero de perder constantemente. Todo puede parecer fácil y evidente, pero en realidad no lo es, porque primero hay que desarrollar una motivación y una estrategia adecuadas, y lo primero y más importante, darse cuenta de lo que significa todo esto. Y solo cuando se hayan creado estos valores y se tengan claros, podrá surgir la voluntad de abordarlos en la vida de ahora en adelante, de trabajar para conseguir victorias constantes y relegar las derrotas al pasado y al olvido. Si el ser humano quiere llegar a lo más alto en la vida y cambiarlo todo para mejor, debe darse cuenta de que sus luchas sin sentido por cosas indignas le han traído mil y una humillaciones, desventajas, ira, peleas, contiendas, odio, pensamientos de venganza y represalia, así como derrotas y dificultades, en lugar de alegría, amor, ventajas, paz, libertad, armonía y equilibrio. Una vez que esta comprensión ha madurado en él, ya no lucha por cosas indignas porque ya las ha conquistado a través de su comprensión. Esto también elimina los sentimientos de culpa, porque si no se hace nada que esté mal, entonces la persona ya no se siente culpable. Además, un ser humano libre de sentimientos de culpa nunca puede ser chantajeado. Esta es la forma que tiene el ser humano de ser un vencedor y no un vencido. 13 de julio de 2004, 10.41 HSM Silver Star Center. Didi.